Mari Compuché, buenas noches a todos y todas. Hoy vamos a trabajar con el segundo sentido que corresponde al sentido de la audición. Lo primero que tenemos que tener claro de que el sentido de la audición es aquel que nos permite obtener información acerca de los sonidos a través del órgano que es el oído. ¿Ya? Para eso, ¿no es cierto? Yo traje a mi amigo querido, el Lorito Choroy, para que nos acompañe en esta clase. ¿Ya? ¿Tú nos quieres contar algo, Lorito? Sí, muy bien, a ver. Ya. Lorito dice que como a él le gusta tanto volar, cuando está volando se da cuenta de que hay sonidos que no son muy agradables. En cambio hay otros que sí son muy agradables. Entonces, nuestro sentido de la audición nos permite determinar cuándo también un sonido es agradable y cuándo no es tan agradable, ¿ya? O cuando un sonido es muy fuerte, o si está muy despacio, ¿ya? Todo eso lo podemos determinar a través de nuestra audición, ¿ya? Ah, Lorito dice que él está preocupado porque dice que no todas las personas tienen, ¿no es cierto?, la posibilidad de saber si un sonido es agradable, si es desagradable, porque no tienen su sentido de la audición o lo han perdido, ¿ya? ¿Se acuerdan que habíamos conversado cuando yo les conté de la lengua de señas? Bueno, básicamente es eso. Hay personas que nacen, ¿no es cierto?, con sordera, es decir, no escuchan ningún tipo de sonido. Otras personas, ¿no es cierto?, por distintas enfermedades van perdiendo la audición, ¿no es cierto?, y quedan sordas. Si ustedes se han fijado de repente, Lorito dice que él se ha dado cuenta de repente que los viejitos y las viejitas tienen como unas cositas en el oído. Eso se llama audífonos, porque cuando uno va siendo más adulto, sobre todo si no hemos cuidado nuestros oídos, empezamos a perder un poco la audición, empezamos a escuchar menos. Por lo tanto, es importante cuidarnos, ¿no es cierto, Lorito? Sí. Las personas sordas, ¿no es cierto? Las personas sordas que no pueden oír se comunican a través de la lengua de señas, ¿ya? La lengua de señas es un lenguaje que no es igual en todos los países. Cada país tiene su lengua de señas. Es decir, por ejemplo, que si yo aprendo la lengua de señas acá en Chile, muy bien, Lorito, significa que si yo salgo fuera de Chile, no son las mismas señas. Incluso a veces pasa, eso, muy bien, que dentro de Chile, en algunas regiones, también cambia una u otras señas, pero acá son todas las mismas. Lorito me dice que sí es importante considerar de que, si bien es cierto, cada país tiene su lengua de señas, hay señas que son universales, como por ejemplo el de gracias, que lo vamos a hacer al final. Lorito me dice que él está muy preocupado porque el otro día se dio cuenta que había un niño que tenía puesto, ¿qué cosa? Unos audífonos y estaban muy fuertes, que incluso él se subió a la cima del árbol y aún así podía escuchar la música que salía de los audífonos del niño. ¿Estará bien eso, Lorito? No, ¿no es cierto? No, porque ahí yo no estoy cuidando mis oídos. Ya debo cuidar el volumen con el cual, por ejemplo, si me voy a colocar los audífonos. Lo mismo sucede cuando voy a ver la televisión. Si yo tengo la televisión muy fuerte, ¿no es cierto? Eso también impide y no cuida
a mis oídos, ¿ya? Ahora, si yo estoy jugando o me meto algo dentro del oído, el dedo, un palito, cualquier cosa, eso es muy peligroso. Porque si ustedes ven acá, ¿no es cierto, Lorito? Aquí yo les dibujé el oído por dentro. Y la verdad, esto es como una cajita musical, pequeñita dentro de nuestro oído. Esto se llama oreja. La oreja es esta parte de aquí, ¿no es cierto? Esta es la oreja. Pero lo que está dentro es el oído, ¿no es cierto, Lorito? No te puedo creer. No, eso no puede ser, Lorito. ¿En serio? Dice que un día un niño estaba jugando con una niña, una compañerita en la escuela, y se metieron un poroto adentro del oído. Eso es sumamente peligroso porque si el poroto llega hasta acá, no hay forma de sacarlo, a menos que sea a través de una operación. Por eso no hay que colocar nada extraño en el oído, ¿ya? Porque eso lo puede dañar y no hay vuelta atrás, ¿ya? Todas estas partes que ustedes ven aquí son muy delicadas, ¿ya? Y una parte que deje de funcionar no permite que el resto siga funcionando. Por eso Lorito dice que es importante que cuidemos nuestros oídos, que sí hagamos cosas que contribuyan a cuidarla. Por ejemplo, Lorito, dice que cuando uno se lava los oídos hay que solo con un papelito húmedo tratar de ir secando y limpiando, ¿ya? No meterse ni lápices, ni palitos de fósforo, nada, sino que con un papelito, ¿no es cierto? Ir secando y ir limpiando, ¿ya? Con la toalla simplemente sacar el agua, porque el agua tampoco el oído puede quedar húmedo, ¿no es cierto, Lorito? Eso, muy bien. Y si voy a escuchar música a un volumen adecuado, muy bien, Lorito, porque así también estamos respetando al resto, ¿ya? Yo cuido mis oídos, pero también cuido el oído de los demás. Muy bien, Lorito. Entonces, lo más importante es cuidar nuestros oídos, respetar, ¿no es cierto?, los oídos de los demás, porque por ejemplo yo no podría llegar corriendo y gritarle a alguien en el oído. Eso no hace bien. Ya sabemos que no le contribuye al cuidado de nuestros oídos. Por lo tanto, debemos buscar acciones que sí lo hagan. Si voy a ver la televisión, un volumen moderado, ¿no es cierto? Si voy a hablar con una persona, no le voy a estar gritando, porque eso también daña los oídos. Imagínense, cuando nosotros sentimos un ruido molesto, nos duelen los oídos, ¿no es cierto? Sí, dice Lorito. Y fíjense que los perritos tienen un oído muy sensible, muy sensible. Y, Lorito se entristece porque él sabe lo que sufren los perritos. Por ejemplo, cuando lanzan fuegos artificiales, ello es un sonido muy doloroso para sus oídos, ¿ya? Así que los silbatos, también hay unos silbatos que son muy agudos y eso de verdad que es como que el perrito sintiera 1000 silbatos dentro de su oído, así que tenemos que tener en consideración eso, ¿no es cierto, Lorito? Sí, cuidamos nuestros oídos, pero también cuidamos los oídos de nuestras mascotas, ¿no es cierto, Lorito? Eso, muy bien. Cuando ustedes estén trabajando en casa, para que dibujen esto, recuerden que no hay dibujos buenos, ni dibujos feos, ni malos. No, acá lo importante es que ustedes no se den por vencidos, ¿no es cierto, Lorito? Sí, dice Lorito que hay que del corazón hacer las cosas, ¿no es cierto? Porque así quedan más valiosas. Muy bien, Lorito. Entonces, nosotros tenemos un desafío. Ojalá que podamos aprender más lengua de señas para comunicarnos con las personas sordas, porque lamentablemente no son ellos los que tienen que adaptarse, somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a ellos, aprender su lengua. Así que, si ustedes se dan cuenta, yo varias veces los saludo con lengua de señas, sabemos letras en lengua de señas, aprendimos colores en lengua de señas, hemos visto dos sentidos, ¿no es cierto? La visión
el oído y poco a poco vamos a ir aprendiendo más cosas. Así que yo los invito a cuidar sus oídos, a cuidar los oídos de los demás y aprender a diferenciar y gustar de sonidos agradables, porque los desagradables, no, ¿no es cierto que no, Lorito? No, los desagradables no. Así que les mando un besito. Nosotros con Lorito vamos a seguir investigando, vamos a seguir haciendo algunas señas y nos vemos en la otra clase. Un besito y un abrazo para todos. ¡Chao!